Como todo motivo de dibujo, el cuerpo humano tiene varias maneras posibles en la que lo podemos abordar al momento de representarlo. Y bueno, cabe aclarar que para este ejercicio vamos a tener en mente un dibujo mimético, naturalista o como se dice coloquialmente, realista. De manera que vamos a tratar de conservar en todo lo posible la figura o la apariencia general de nuestro modelo. Cuando hagamos dibujos más deformados o figurativos de otra manera, como caricatura, pues va a haber otras maneras de aproximarse. Bueno, tenemos dos maneras principales, como generalizando, de abordar la figura humana. Una de ellas es como que más académica y pues la parte como que más conocida es la del embloque o el método del encaje. Encajar es meter literalmente en cajas la figura que estamos haciendo. Entonces, bueno, vamos a tomar aquí esta figura de referencia. Y bueno, va a partir todo del módulo inicial, que pues va a ser la cabeza generalmente. O en todos estos casos que vamos a estar practicando va a ser la cabeza. Y vamos a tener entonces que este va a ser nuestro módulo base. Y vamos a proceder a meter a nuestro modelo en una especie de caja. Vamos a tomar en cuenta que el ancho va a ser más o menos esto. Una parte, digamos la mitad de la cabeza y la mitad de la cabeza, más o menos esto es lo ancho, puede variar. En mujeres es más delgado, digo más angosto normalmente. Y bueno, fíjense entonces que tenemos esta parte de la ya trazada de la cabeza. Y bueno, lo voy a hacer ahorita mejor de otro color para no confundirnos. Y bueno, hasta ahorita solamente estoy tomando la proporción. Vamos a hacer tres cabezas hacia abajo. Y bueno, y desde este momento cabe hacer este tipo de indicaciones, que es más o menos la forma de la curvatura que va a tener la espalda. Y bueno, voy a tomar en cuenta que van a ser tres cabezas hacia abajo. En este caso más o menos en esta dirección. Una, sería la segunda, la tercera y mi cuarta cabeza va a quedar por aquí. Entonces esto es lo que va a medir mi torso. Ya sabemos la proporción general a partir del canon de 8 cabezas, que es muy fácil de hacer a partir de mitades. Vamos a tener esto, en esta tenemos la cabeza, en la segunda parte tendríamos digamos que los pezones, más o menos aquí, en esta parte la cadera, y bueno, en realidad la parte de las costillas vendría más o menos siendo esto. Esta parte es como la parte blanda del el abdomen. La cadera, bueno, para dibujar mujeres es más ancha y más angosto de aquí. Para hombres es al contrario. Y bueno, sabemos que estas medidas, estos módulos, 1, 2, 3, 4, lo tenemos ya tener, lo tenemos que tener ya perfectamente dominado. Bueno, el dato por lo menos de que en qué va a quedar en qué parte va a quedar cada elemento. Y pues bueno, en realidad no son muchos, es uno, dos, tres, básicamente son tres bloques. El bloque de la cabeza, el bloque del tórax, que es el que va a definir la pose, básicamente. La cadera y bueno, las extremidades serían nuestro cuarto elemento a tomar en cuenta. Noten que el ombligo va a quedar a la altura de los codos, la entrepierna va a quedar a la mitad del cuerpo y va a coincidir con las manos, que miden aproximadamente lo mismo que la cabeza. Esto nos da la referencia general. Aquí tenemos las rodillas en la séptima cabeza hacia abajo, los pies, y bueno, esta es nuestra referencia para ya empezar a ponerlo aquí. Entonces sabemos que en mi modelo va a quedar por aquí
la zona del tórax. Y bueno, tenemos varias formas de hacerlo. Podemos basarnos en este esquema que es bastante sencillo. Vamos a poner otro color. Y bueno, vamos a empezar, digamos que ya a vestir un poco a nuestro personaje. Bueno, todavía más bien faltaría, aquí sabemos que es la entrepierna. Y faltaría todavía poner aquí las extremidades. Vamos a considerar que esta es la mitad de mi cuerpo, más o menos, considerando que está en torsión. Y aproximadamente esta misma distancia va a ser de la mitad del cuerpo, es decir, las piernas. Tenemos entonces aquí que es un medio del cuerpo y un medio del cuerpo van a ser solamente piernas. Hay que tener cuidado de que no les pase lo que me está sucediendo ahorita, que se me acabó el formato, ya no me alcanzó. Bueno, aquí se resuelve fácil en pantalla, pero es la consideración inicial que tenemos que hacer cuando empezamos a dibujar. ¿Cuál va a ser el espacio que voy a ocupar de mi formato? Si voy a poner lo normal es poner en este caso la hoja en horizontal. Y pues tener cuidado de que no nos sobre y no nos falte espacio, sobre todo de que no nos falte espacio. Bueno, entonces tenemos aquí que esta es la mitad, fíjense que esto es lo mismo, solamente que aquí ya está haciendo una torsión y ya estamos viéndolo desde otro punto de vista. Entonces, de acuerdo a mi método de encaje, voy a meter al personaje, bueno, al modelo, dentro de estas cajas. Y bueno, ya haciéndolo un poco más complejo, estas mismas nos pueden servir para proyectar ya en volumen. ¿Sí? Bueno, entonces determinando solamente las partes. Hasta ahorita todavía no hago nada de carne, digamos, del modelo. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Bien, la cabeza también hay que repasar un poco las proporciones, las medidas. Podemos partir de un círculo base. Luego se hace la quijada. Es aproximadamente esto. A la mitad nos van a quedar los ojos, como ya sabemos. ¿Sí? Más o menos a la mitad en vertical es aproximadamente un cuadrado. Sí, más o menos es algo así. Tenemos mitades también como referencias muy claras. Vamos a poner ahí la oreja entonces, por ejemplo. Entonces no vamos a hacer algo muy complejo en estos ejercicios, al contrario es un trazo rápido. Y bueno, vamos a ubicar, puede ser simplemente un óvalo, aunque yo prefiero cuando es perfil, pues siempre hacer una indicación de la quijada. Bueno, tenemos ya entonces nuestra proporción general, nuestra referencia general, y a partir de ahí vamos a empezar ya a poner carne, cuidando de que no nos quede como robot, que no nos queden bloques muy cuadrados, que este es creo que la principal pues área de dificultad que se nos puede presentar cuando estamos haciendo este tipo de dibujo como muy medido o de una manera más cuadrada literalmente. Puede quedarnos pues tal cual también el personaje, entonces hay que tratar de buscar las formas un poco más orgánicas y más redondas. Puedo hacerlo también perfectamente así, solamente con líneas rectas. Vamos a ver que el cuerpo humano pues se corresponde bastante cercanamente con figuras geométricas. Aquí yo puedo ubicar un trapecio, otro trapecio invertido, que vendría siendo la parte del trasero de la cadera. Y bueno, lo siguiente vamos a poner, fíjense cómo está en bloques, o sea, voy a hacer esta parte que va a ser hasta aquí la rodilla. La estoy viendo desde atrás, esta parte va a ser el muslo. Voy a poner aquí mi pierna.
Y bueno, fíjense que aquí ya no está precisamente la medida exacta porque ya estamos entrando en una situación de proyección de partes, por lo tanto ya hay una diferencia de tamaños y de colocación de ángulos, ¿no? Lo cual es natural en la figura humana. Bien, sabemos entonces que nuestra tercer cabeza va a coincidir con los codos, pero muy importante, fíjense que hay unos arcos. Eh, la proporción no va a cambiar mucho en tanto no haya un escorzo. Si yo tengo esta pierna que está proyectada hacia el fondo, o sea, está tomando una proyección respecto al observador, vamos a decir, si lo ponemos totalmente de frente al espectador, el arco de acción sería este, mi codo quedaría por acá, y nuevamente de aquí parte otro arco de acción que podría moverse para cualquier otro lado, ¿no? Bueno, hay límites evidentemente, yo no puedes pasar, por ejemplo, de aquí, yo no puedo doblar mi brazo eh, hacia atrás del ángulo que me está marcando obviamente mi propio codo y la línea que seguiría, ¿no? Entonces hay que ver más o menos dónde queda. En este caso no tiene mucho escorzo, prácticamente no tiene escorzo. Entonces me va a servir muy bien esta referencia del ombligo, que es la tercer cabeza. Pero fíjense que estoy cometiendo aquí, estaría cometiendo un error. Me voy a regresar. Lo que pasa es que estoy em, poniendo un ángulo equivocado. ¿Sí? Fíjense el ángulo el, que tiene el brazo, hasta dónde llega, dónde comienza el antebrazo y qué ángulo tiene respecto a mi torso y mis demás formas. Bueno, aquí ya no voy a dibujar a detalle la mano, pero sí puedo indicar con apenas algunas líneas, más o menos cuál es la idea general. Para manos también comentar que tenemos una figura básica, un esquema muy sencillo que es bastante útil, que es como un guantecito. Entonces tomen en cuenta que vamos a tener un dedo opuesto, que es el que nos permite hacer pinza, obviamente el pulgar. Y bueno, lo demás van igualmente que con el resto del cuerpo van a ir como arcos. Entonces a partir de ahí yo puedo ir doblando. Y lo mismo voy a tener límites de movimiento, no puedo hacer el dedo para acá, ¿no? O sea, tiene ciertos límites. Y cuando estamos ya proyectando la mano, bueno, incluso esto sirve cuando hacemos, por ejemplo, caricatura, es válido, igual la hacemos, aunque tenga tres dedos nada más, pero el principio es el mismo, que tiene que tener un dedo puesto. Y bueno, pues ya sabemos que el pulgar siempre va a quedar hacia, bueno, en esta situación va a quedar hacia el cuerpo, el pulgar. Parece muy obvio, pero a veces al estar dibujando se nos puede pasar esto. Bueno, lo siguiente que voy a hacer es el ángulo de la otra mano, digo del otro brazo, y lo mismo, voy a buscar dónde queda el pulgar, qué posición tiene el pulgar, el resto de la mano nada más con algunas líneas y ya más o menos ahí tendríamos ya capturada la pose. Este, este método es un poco más tardado que lo que vamos a hacer ahorita a continuación, que les voy a mostrar otra posibilidad. Pero nos da la ventaja de que nos asegura hasta cierto punto, nos da una referencia bastante concreta de las proporciones, que es lo que nos suele fallar muchas veces. Tomen en cuenta que nos estamos entonces basando en dos principios básicos, que es proporción, las medidas, que todo tiene que encajar, y el otro principio es el embloque o tomar un módulo e ir encajando las partes a partir de estos módulos. Entonces, como les digo, se corre el riesgo, puede correrse el riesgo de que se quede muy rígida la imagen, pero es muy útil el método, sobre todo cuando empezamos. Ahora, vamos a ver ahorita a continuación otro método que es un poco más como intuitivo, requiere como que un poco más de fluidez en el trazo, y este es el método que se basa más en el gesto.
pero no es que uno excluya al otro, sino que pues se pueden complementar perfectamente, ¿no? Vamos a decir que yo aquí ya doy por bueno ya mi encaje. Entonces lo siguiente que podría hacer es ya sea empezar a dar detalle de una manera un poco más, pues como más detallada o con mucho más cuidado de luces y sombras y ya empezar a poner arrugas, incluso color. Eh, pero también hay que tomar en cuenta que antes de empezar a poner cualquier detalle hay que asegurarnos que nuestra pose está correcta, que ahorita pues ya podríamos darlo por bueno. Y también por lo general o lo que es muy deseable también es que se haga de una manera que sea expresiva, ¿no? Que nos dé alguna intención el propio dibujo en términos expresivos, ¿no? Voy a poner otra capa. A ver, de un color rojo para que resalte más. Entonces, bueno, lo siguiente que podríamos hacer es... ahí nos está notando, voy a utilizar un azul. Bien, entonces les digo, un método de trazo más gestual sería como que un poco más garabateado. Y bueno, se trata de ir captando la figura, pero ya proporcionándole un poco más de curvas, ¿no? Para esto pues va a ser súper útil que tengamos conocimiento general de los músculos. Y bueno, podemos ir haciendo un trazo que vaya como que relacionando un poco más las partes. Y algo que me gusta de este sitio que les estoy recomendando es que tiene modelos que no son todos como que tan como tan modelos como digamos que estamos acostumbrados a verlos como muy formados, muy de gimnasio, sino que hay muchos modelos como estos que se le ve aquí su llantita, entonces esto nos permite pues que no nos quedemos con una idea muy estereotipada, ¿no? Sino más bien acercarnos a todo tipo de cuerpos, a todo tipo de proporciones y de formas y tratar de evitar en lo posible caer en representaciones demasiado esquemáticas, ¿no? Ya cuando más o menos conocemos o tenemos costumbre de hacer alguna forma de figura, pues lo normal es que tendamos a repetirla, ¿no? Y bueno, aquí ya había cometido un error porque fíjense que estaba poniendo, digamos que la carnita, me fui hacia la otra pierna. Bueno, les digo que es un trazo un poco más, más libre, más fluido y más orgánico y se presta bien para que ya una vez que tengamos ya el encaje más seguro, empecemos ya, les digo que a poner trazos que van de un lado a otro. Les recomiendo que hagan varios de estos dibujos sin borrar. De hecho, la idea sería esa, que no borráramos en ninguno. Y bueno, les digo, en sí el método del encaje con medidas es esto, ¿no? Con módulos. Bueno, vamos a ver otra manera en que podríamos abordar. Voy a hacer la misma pose para que más o menos ejemplificar cómo puede ser el abordaje del mismo objeto, del mismo motivo de dibujo. Y bueno, esta segunda opción sería algo como esto. Miren, vamos a utilizar medidas de cualquier manera, pero en este caso lo voy a hacer sin irme tan detenido, ¿no? Y esto se lo recomiendo para las poses de un minuto, las rápidas. Esta es la famosa, seguramente van a escuchar más de una vez esto de la línea de acción. Esta línea es la que va a definir en general, más o menos qué posición me está dando en general la pose, ¿no? A partir de esto voy a ir poniendo lo demás y hay un método que es un poco más sencillo, simplifica todavía más incluso el de las mitades y es el de buscar hacer tercios. En mi tercio superior, esto precisamente es el contraposto, son ángulos encontrados, ¿sí?
Entonces voy a buscar tercio, voy a hacer un bloque, dos bloques, tres bloques. Entonces el bloque de arriba va a corresponder con mi torso hasta la cadera más o menos, hasta más o menos hasta la entrepierna. Este es mi segundo bloque y esta vez voy a hacer puros círculos, puras formas como de... le dicen algunos métodos de la salchicha, que es hacer como figuritas de óvalo y que vayan encajando unas con otras, ¿no? Y fíjense que más o menos estoy siguiendo el mismo principio, pero esta vez no me estoy yendo como que tan en partes. Y se trata sobre todo de captar la intención, bueno, la impresión general que nos va a dar la pose. Incluso no es necesario que cierren las formas en este tipo de trazo. Simplemente vamos como evocando. Y en este método de dibujo lo importante es no pararnos, no dejar de trazar, ir de un lado a otro y conservar esta parte que se vea como pues muy fluido, ¿no? Que se vea algo bastante orgánico. Sí, nuevamente me estoy basando en la proporción general, pero esta vez ya no puse las ocho cabezas, solamente hice la cabeza, el módulo principal, que es la cabeza, y a partir de ahí tres divisiones, y pues ir haciendo óvalos, ¿no? De alguna manera estamos produciendo información, mucha información visual, de manera rápida, sin pensarlo mucho. Y en algún momento casi que por sí misma las curvas nos van a ir generando formas, ¿no? Entre todas estas líneas que estoy tirando hay muchas que no están bien, pero parte del método es esto, ir generando espacios, generando relaciones que como que casi por sí mismas se van acomodando. Claro que hay que poner cierta intención. Y fíjense, este ejemplo que le estoy poniendo me da pie o se presta para que les hable de otra cosa que nos puede ser bastante útil también para dibujar. Y es el siguiente aspecto. Noten que estoy dibujando chueco. Estos ángulos que estoy poniendo en realidad no están correspondiendo. Aquí me equivoqué, tendría que haber ido más abajo esto. Pero lo que les quiero señalar es que miren la vertical. Y a ver, vamos a capturar pantalla para que tengamos aquí el modelo tal cual. Y bueno, miren, vamos a hacer este experimento. Vean más o menos cómo, si ponemos una línea que pase aproximadamente a la mitad del modelo. Lo voy a hacer un poco más para acá. No, esto que estoy haciendo ahorita es lo que le llamamos hacer plomada. O sea, sí, todo el mundo sabe lo que es una plomada, ¿no? Se utiliza para... los albañiles lo utilizan para sacar verticales, ¿no? Se utiliza en arquitectura, en ingeniería, y es un peso, es un plomo que es bastante pesado y tiene un hilito, ¿no? Entonces al momento que tú lo sostienes, sabes que te va a quedar a un ángulo de 90, ¿no? Entonces, al momento de estar dibujando, es muy fácil que perdamos esa vertical. Fíjense qué tanto mi dibujo deformó la figura original.
en el sentido de que no estoy respetando los ángulos, ¿no? Entonces, algo muy importante también es que nos auxiliemos de esta plomada. Sí, entonces la plomada nos va a dar una referencia precisamente de dónde va a quedar esta, esta vertical. Sí, entonces aquí a partir de esto, si tomo yo como elemento principal mi cabeza, pues tendría que corregir. Vamos a poner dónde está, la puse aquí en la nuca la plomada. Entonces esto tendría más o menos esta forma hasta aquí, y el error más o menos está en esta parte. Y bueno, vean, no fue tanto el ajuste. Pero sí estaba poniendo yo demasiado atrasada esta pierna. Tendría que haber salido un poco más para acá. Y bueno, el resto creo que también esta pierna quedó muy para atrás. Y bueno, sería más o menos esta la corrección. Y bueno, vamos a poner entonces, voy a hacer un ejercicio entonces ahorita rápidamente de con tiempo. Como les estoy planteando que se lleve a cabo la actividad. Vamos a poner otro lienzo nuevo. Bien, vamos a dibujar esta pose de 1 minuto. Más o menos busco dónde está mi ángulo de la cabeza. Y rápidamente, ya estoy perdiendo mucho tiempo. Bien, ya tengo mi figura planteada. El tiempo que me quede lo voy a ocupar para empezar a poner detalles o algunos elementos que me hayan faltado. Bien, esto sería una aplicación más o menos de método de encaje. Vamos a hacer esta siguiente pose con algo un poco más gestual. Una vez planteada la pose general, empiezo ya como que a poner a poner la carnita. Vamos a ver los elementos principales. Bien. Bueno, aquí se me está acabando el espacio. Bien, en este caso tengo la cabeza un poco tapada por otra parte. Voy a hacer bloques. Bloque 1, bloque 2, la extremidad, la otra extremidad. Aquí tengo esto completamente en escorzo. Y fíjense, y ahorita voy a poner una pausa aquí.
Bien, voy a poner un momento pausa porque quiero señalarles lo siguiente, quiero que observen lo siguiente. Fíjense que en este ejemplo me estoy enfrentando con un escorzo. Este, el principio para representar las partes es esto. Cada pieza, digamos, esta pieza del muslo va a ir embonada con la otra mediante óvalos. Esto va, o sea, si hiciéramos un corte de la pierna, esto sería, ¿no? Sería algo así. Incluso aquí es muy notorio, esto nos ayuda a que traiga aquí ropa el modelo, porque miren cómo la forma que se está haciendo es precisamente basada en un óvalo. Si yo estuviera viendo a este señor completamente de frente, o de espaldas más bien, pues la forma de su chorcito, de su trasero sería pues algo así, ¿no? Pero en el momento en que se inclina, ya esa pieza ya se ve así. Si lo hacemos en corte, bueno, aquí ya estaría el torso. Esto lo estaríamos viendo pues cortado, ¿no? Esto lo estaríamos viendo, digamos, como con rayos X. La siguiente pieza que sería el trasero o la cadera, pues vendría aquí. Entonces un glúteo va a embonar con otro, esto va a embonar con el muslo. Y si la persona trae, vamos a decir que trae un chorcito o algo así que le queda como acá, entonces se va a ver esta parte así, ¿no? Lo mismo, vamos a decir que va aquí el tenis, entonces embonaría, todo va embonando a partir de estos óvalos precisamente. Entonces yo ahorita hice esta consideración o esta evaluación así rápido, nada más se pone la curva así. Y aquí miren, ni siquiera estaba yo poniendo pues los dos glúteos, a pesar de que se ven, pero ya nos está dando la pose general. Es muy importante que pongamos detalles como estos, ¿no? Se ve el dedito aquí, se ve un pulgar, y esto ya nos está dando la indicación de que aquí está la mano o esa pieza que estaría parcialmente cubierta. Lo mismo sucedería aquí. Al dibujar el brazo en proyección, nos vamos a basar en el mismo principio de los óvalos. Y bueno, ya está. Vamos a hacer un último ejemplo, donde voy a dibujar a partir de figuras nada más, de figuras geométricas. Bien, tenemos ahí otra pose. Le voy a poner pausa, que acomodo mi lienzo. Y algo importante en estos ejercicios rápidos es que no borren, les digo, vamos a utilizar lápiz, bolígrafo y plumones para... Voy a poner en play, creo que ya está en play. Bueno, vamos entonces a basarnos esta vez en figuras geométricas solamente simples. Bien, vamos a ubicar para dónde, aunque me lo esté cubriendo, para dónde quedaría ahí la línea de simetría. Esto es otra cosa muy importante. Cuando estamos dibujando elementos que no son basados en rectas sino en curvas, esto cuando lo movemos para arriba, para abajo, para un lado o para el otro, va a producir esta serie de curvas, ¿no? Y es el mismo principio que les mencionaba. Hay un libro muy famoso y un método muy conocido de dibujar cabezas que es se llama Andrew Loomis. Entonces este señor lo que hace es, con el método de encaje precisamente, ir proyectando, y lo hace de una manera muy exacta, muy precisa, digamos que es así como que el ideal de dibujo académico, este señor, el Andrew Loomis.
Entonces él lo que propone es hacer este método de encaje, pero bueno, llevado a, digamos que a sus últimas consecuencias, porque todo lo va a hacer a partir de este método de cajas, lo cual es bastante complejo de hacer. Y más que complejo, porque al principio es muy básico y muy fácil de seguir, más que complejo es muy tardado. Pero para proyectos, pues no sé, que ya son de ilustración, ya más que requieren por alguna razón. Aunque en esta época, pues es lo común es auxiliarse más bien con la computadora, pero el principio es lo mismo, ¿no? Este método de encaje te va a permitir que vayas proyectando lo mismo que hicimos hace rato a partir de bloques. Y esto que estoy haciendo yo ahorita lo podemos hacer de una manera mucho más fácil e intuitiva, simplemente tomando las piezas que ya habíamos comentado, que vendría siendo el tórax, bueno, la zona blanda y la cadera. Esto es teniéndolos de frente, pero si yo lo giro, el principio de las cajas se sigue aplicando, ¿no? Y probablemente este sea el método más común para enfrentar dibujos de figura humana. Y les digo que todo es basado en los mismos principios, son variantes de más o menos de lo mismo, porque bueno, al final de cuentas todo cuerpo humano va a tener aproximadamente las mismas proporciones, en términos miméticos o realistas, ¿no? Traten de dibujar modelos diferentes, escojan ahí modelos que sean variados y y no hay que tratar de falsear o poner cosas que no vayan. Por una parte tenemos estos esquemitas. Yo, por ejemplo, ahorita no estoy viendo, no me estoy basando en modelo, pero más o menos sé que la estructura muscular y ósea es algo así, ¿no? Pero les digo que pasa a veces que cuando ya tenemos muy practicado, y esto pasa sobre todo, bueno, me ha tocado ver muchas veces cuando dibujan manga, ya el modelo ya lo tienen tan repasado que cuando estamos dibujando modelos reales, lo que hacemos es falsear un poco, ¿no? Lo idealizamos, como cuando hacemos esos ojos manga, bien grandotes que pues se ven muy coquetos, pero pues en realidad nadie tiene así sus ojos, en la realidad, ¿no? Y estos son esquemitas que pues funcionan hasta cierto punto, funcionan en ciertas situaciones, pero tampoco es bueno depender en todos los casos o repetirlos como mecánicamente, ¿no? Bueno, este es un ojito manga, más o menos clásico. Entonces, el detalle funciona, les digo, bastante bien. Es bueno tener estos recursos así como en tu repertorio. Pero no tratar de hacer todo o sea, no deformar las cosas para que respondan a nuestra idea de ellas, sino al revés, ¿no? Tratar de adaptarnos nosotros a lo que estamos viendo por una parte y por otra, pues sí, aprovechar estos modelos que, aunque pueden llegar a falsear un poco la realidad que estamos viendo, pues nos sirven muchísimo de apoyo. Bien, y bueno, miren, esto ahorita que le estoy haciendo esta es la forma que yo normalmente hago la figura humana, que es a partir de óvalos. Muy importante, les digo que vayan intersectando las formas, que no, o sea, no hacer este tipo de cosas. Que como que cada pieza se va cortando, o sea, termina una y luego empieza la otra, ¿no? Y es así como un dibujo como, pues bastante, pues se ve muy tieso, ¿no? O sea, no es esta la idea, sino más bien ir intersectándolas eh, y ir detectando estas formas que son pues totalmente orgánicas, ¿no? Las rectas, los ángulos, todo esto nos sirven de referencia, pero pues en realidad todo lo que tenga que ver con seres vivos pues está basado prácticamente en puras curvas.
Sí, les digo, esta es la manera como yo dibujo. Normalmente hago primero el ovalito, busco los ejes de simetría y hago lo mismo con tórax, con cadera, extremidades y pues buscar más o menos la línea de acción y pues eso sería eso sería una forma de irlo abordando. Les había dicho que íbamos a hacer uno con puras formas geométricas. Bueno, aquí iba yo a hacer ahorita uno. Me parece que ya estamos en la pose más larga. Y entonces, bueno, miren, se puede hacer también de esta manera. Lo que les enseñé ahorita es una forma más orgánica, más curva, pero lo que voy a hacer ahorita es solamente figuras geométricas. Mi circulito base con el que casi siempre empiezo. Esto puede ser un triángulo, esto puede ser un trapecio. Y vamos a ir tirando las líneas buscando los ángulos. Buscando qué ángulos tiene mi figura y qué proporción más o menos. Bueno, miren, aquí se puede sintetizar con una recta, pero obviamente aquí lo que procede es la línea curva, pero bueno. Triángulo. Otro trapecio. El hombro quedó más por acá. Ya se me terminó la pose. Déjenme terminarla. Sí, otra línea de simetría que tenemos aquí. Tenemos un escorzo que produce otro trapecio. Esta parte del trasero, pues sí, lo más conveniente va a ser el óvalo o el círculo, aunque podríamos hacer también un triángulo. Tenemos aquí otra pieza. Finalmente sintetizamos esto igualmente con figuras básicas. Y pues de esta manera tendríamos ya definida la figura principal. ¿Sí? Entonces, bueno, resumiendo, tenemos dos grandes vertientes para abordar la figura humana. Una se va a basar en bloques de módulos, y para esto nuestra referencia básica pues van a ser las 8 cabezas. Este método se presta muy bien para hacer proyecciones bastante precisas, bastante exactas, que van a basarse en meter en cajas cada una de las piezas. Si yo tengo que mi trapecio está así de frente, cómo se va a ver cuando la persona esté inclinándose. Quedaría algo así. Igual acá encajo el cuello. Y lo mismo vamos proyectando en todas las demás partes. Les digo que esto nos da una ventaja de una referencia, pero puede llegar a ser un poco como que tieso las figuras. Bueno, eso es por una parte. Este es el método de los bloques. Y tenemos otro método que es mucho más intuitivo, fluido, y tiene que ver con formas mucho más orgánicas. Es como cuando les comentaba que como cuando hacemos una firma, cuando firmamos, es un trazo rápido y decidido. No hago mi firma así. Y esto es a veces lo que pasa cuando estamos dibujando con demasiada precaución, que nos quedan las letras, digo, las líneas así. Otro también, que ya a estas alturas creo que ya es muy raro que suceda, pero también hay veces que hacemos este tipo de líneas, ¿no? Lo cual se ve fatal ya cuando se presenta como un dibujo final o un boceto, pero pues este tipo de líneas, pues si no, de plano no la recomiendo, a menos que pues, sea su intención dar como una textura de pelo o algo así. Pero bueno, les digo, la idea de este método de gesto es hacerlo a partir de este trazo gestual, como si fuera de firma. Y bueno, no detener la mano en ningún momento, tratar de buscar
las proporciones, pero sin detenernos demasiado, más bien tratando de buscar que entre toda esta información que estoy generando, va a haber alguna que me va a ser útil y alguna que no me va a ser útil. La que me va siendo útil la voy subrayando y la que no, pues la voy dejando nada más como con líneas simples. Sí, bueno, como un boceto de un minuto, esto puede ser algo válido, ¿no? Les digo que hay que hacer muchos dibujos, no hay que quedarse con la primera solución. En estos momentos llevamos creo que menos de media hora dibujando y pues ya se practicaron algunos posibles resultados. Pero bueno, va a depender todo de su tiempo, de su capacidad de concentración de atención y del acercamiento, de la atención que pongan también a los tutoriales, a los posibles apoyos que puedan encontrar. Hay muchísimo material en la red. Y pues bueno, este breve video pretende ser también otro apoyo en ese sentido. Muchas gracias por la atención. Vamos a detener hasta aquí. Vamos a poner una pausa. Felices trazos. Disfruten el ejercicio. Y recuerden que no nos va a salir a la primera. Hay que dibujar muchas veces. Mientras más dibujemos, mucho mejor. Pues hasta el próximo video.